Bueno, les invito a abrir la Biblia en Mateo, capítulo 25, fuera de nuestra serie en Lucas y en Proverbios y en los profetas menores. Quiero yo dar un sermón aislado, suelto. Pensando en el futuro, en nuestro futuro. Motivándonos con eso. Estamos en Mateo 25, versos 14 al 30, la parábola de los talentos. Así se llama esta parábola, la porción que vamos a considerar hoy. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No sé si solemos todos los que estamos acá pensar demasiado en la eternidad, en que nuestra vida es eterna y en que esta no es la única vida que tenemos, hay otra. Y que una de las características de un cristiano, de la capacidad que tiene un cristiano de vivir una vida sobrenatural, no es solamente por tener el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, no es solo que tenemos la Biblia que nos guía en este mundo, es también que vivimos con una esperanza permanente en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y eso cambia muchas de las decisiones que tomamos, de la manera en que vivimos, digamos así, de lo extravagante, si se quiere, o de lo extremo a veces que deberíamos vivir tomando decisiones sabiendo que, bueno, las cosas que hacemos en este mundo afectan más de lo que solemos pensar cómo será el otro mundo. Y esa es toda una teología, una doctrina, la doctrina de las recompensas. ¿Sí? Los cristianos vamos a recibir recompensas. Cuando nos toque morir y estemos con el Señor, vamos a ser recompensados. Y eso es muy interesante. Es inquietante también en un sentido. Son recompensas eternas que vamos a recibir, que afectarán de nuevo, insisto, la forma en que viviremos la eternidad. Y deberían afectar la forma que vivimos esta vida. Y ese es el tema de esta parábola. Yo puse aquí esperando activamente la venida del Señor. Esto es parte de un sermón, le llaman el sermón del Monte de los Olivos. Jesús está en el Monte de los Olivos. Recién leímos
Es muy importante entender el contexto. Empieza en el capítulo 24, cuando Jesús, estando allí en Jerusalén, está con sus discípulos, señala el templo y dice, todas estas piedras que ustedes ven acá, hablando del templo, no va a quedar una sobre otra. Y está hablando de la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Y en cuanto se apartan, estoy aludiendo a Mateo 24, versículo 2. Cuando se apartan de ese lugar y están solos, dice el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, noten, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le piden dos cosas los discípulos, saber cuándo y cuáles van a ser las señales. Y empieza el Señor Jesús a responder lo que acabamos de leer, que son qué señales va a haber. Desde el versículo 4, desde el 4, sí, empieza el Señor a hablar de todas las señales que van a venir antes de su venida, y paramos recién leyendo en el 35. A partir del verso 36, el Señor ya no va a hablar de las señales, sino de cuándo va a suceder esto. Y es muy interesante, si ustedes me siguen leyendo, a partir del verso 36, noten qué interesante, cómo empieza a subrayar algunos detalles el Señor. Pero el día, del día y la hora, o sea, cuándo, nadie sabe. Eso es el 24:36. Pero del día y de la hora, nadie sabe. Verso 36. Verso 42. Velad, pues. Noten, ahí hay una orden. Porque no sabéis a qué hora de venir. De nuevo, segunda mención de que nadie sabe o que no van a saber. Verso 44. Estad preparados, que es lo mismo que velad. ¿Sí? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Qué interesante. Nadie sabe, no sabéis, no pensáis. Verso 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Verso 50. Vendrá el Señor de aquel siervo, acá está contando una parábola, en día que éste no espera y a la hora que no sabe. De nuevo, está hablando el Señor y subrayando, ellos le habían pedido información de cuándo, y Jesús está diciendo que eso es incierto. Su venida es inminente, puede venir en cualquier momento, pero también es incierta, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y porque nadie lo sabe y porque es inminente que va a venir, tenemos que estar preparados. En cualquier momento puede venir. Tenemos que velar. Noten capítulo 25, verso 5, acá es la parábola de las 10 vírgenes. Y tardándose el esposo, yo subrayo en mi Biblia tardándose, que es probable que demore más de lo que pensamos en venir. Y eso hace que estar preparados para su venida sea más difícil, porque no es que esperamos un poquito nomás. Ya pasaron 2 siglos y todavía no llegó, no vino. Verso 13, conclusión de la parábola de las 10 vírgenes. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y entonces empieza la parábola que recién leímos, la parábola de los talentos. Y noten en el verso 19 también el énfasis. Después de mucho tiempo vino el Señor en esta parábola, ¿verdad? Y finalmente, después de la parábola de los talentos, en el verso 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga, y va a terminar este discurso que tomó 2 capítulos de Mateo, hablando justamente de lo que le piden sus discípulos. ¿Qué señales hay de tu venida y cuándo vas a venir? Bueno, las señales no lo vamos a ver, pero vamos a hablar justamente de la actitud apropiada que debemos tener nosotros. Dado que la venida del Señor es incierta y es inminente, en cualquier momento puede venir, deberíamos estar preparados, ¿verdad? Es muy interesante. Y acá hay tres parábolas que hablan de eso. La parábola de los dos siervos, ¿sí? Que enfatiza la obediencia, que hay que estar obedeciendo para cuando el Señor venga. O sea, debemos esperar al Señor velando con expectativa, sería el énfasis allí. La parábola de las 10 vírgenes, que habla más de la paciencia. No sé si recuerdan los detalles, pero cinco vírgenes esperan y se tienen el aceite suficiente, pero las otras 5 no están preparadas.
porque no esperan con paciencia, digamos. Se van a comprar y cuando están comprando aceite porque no lo tenían suficiente, viene el novio y ya, quedan fuera. Y finalmente la parábola de los talentos enfatiza la fidelidad que tenemos que tener nosotros para esperar al Señor. Es decir, tenemos que esperar al Señor, velando con expectativa, esperando con paciencia, y la parábola de los talentos, trabajando con diligencia. Ese es el énfasis. Tenemos que estar todos activos sirviendo al Señor, porque no sabemos cuándo Él venga, y la manera apropiada de esperar la venida del Señor es que nos encuentre trabajando para Él, de todo corazón. Es difícil esta tensión de que en cualquier momento viene, pero se va a tardar en venir, porque lo vemos acá. Esto ha producido como distintas actitudes. Algunos desde la iglesia primitiva han dicho, bueno, ya viene, y vendieron todo lo que tenían, porque ya venía. ¿Para qué quiero? ¿Qué me importa todo lo que tengo? Sí, el Señor ya viene. Y se equivocaron, porque todavía no vino. Y otros comenzaron a burlarse. No viene nada. ¿Cuánto hace que estamos esperando que venga y no viene nada? Y comenzaron a burlarse. Eso nos habla 2 Pedro, capítulo 3, que algunos se iban a burlar, diciendo, no va a venir nada. Siempre todo ha sido igual. Tenemos que tener mucho cuidado. Vivimos en un tiempo en que las cosas de este mundo son demasiado bonitas, digamos. El mundo se ha vuelto demasiado cómodo para todos, ¿verdad? Y es muy fácil que nosotros, de alguna manera, caigamos en el extremo complaciente, decir, bueno, qué sé yo, algún día vendrá, yo no sé, vamos a ver. Ahora estamos demasiado enfocados, yo creo, ¿no? Las cosas de este mundo, demasiado ansiosos, y probablemente eso haga que muchos de nosotros, de los creyentes, no estemos sirviendo al Señor como si viniera, no sé, la semana que viene. Probablemente no. Este pasaje yo creo que es una advertencia muy necesaria para nosotros, que nos haga recordar que la manera de estar preparados, bien preparados, esperando el regreso de nuestro Señor, es utilizando en su reino, en su propio reino, los recursos que Él nos ha dado. Acá le llama talentos, ¿sí? Y de ahí sale la palabra, ya culturalmente, cuando decimos qué hombre talentoso, qué talento tiene esta persona. Mirá este jugador, cómo juega, qué talento que tiene. Esa forma de decir salió de esta parábola, porque no se refiere a los dones espirituales, sino a distintos recursos que Dios nos ha dado, habilidades de todo tipo, oportunidades que nos ha dado, ¿sí? Y esto es una parábola. Las parábolas, para entenderlas bien y sacar de ellas todo su contenido, digamos, interpretarla apropiadamente, nosotros tenemos que entender que una parábola es una historia inventada, en general que tiene que ver con el trasfondo cultural de la época. La gente que escucha una parábola en los tiempos de Jesús pudo relacionar con el trasfondo de ellos, no sé, en una comunidad agrícola, con detalles que tenían que ver con las cosas cotidianas de ellos. Y para nosotros entonces, para entenderla bien, nos exige hacer un poco de investigación histórica, cultural, a ver qué era de qué estaban hablando, ¿no? Pero el punto para entender una parábola es que cada detalle de lo que se dice no tiene un significado espiritual. En general es todo un cúmulo de detalles, imagínense como si fuera un globo aplastado, digamos, eso es la idea de una parábola, donde quiero apoyar sobre el piso, imagínate, y solo una parte de ese globo de detalles, solo una parte toma contacto con el piso. Esa es la idea. Una parábola es un montón de información, pero que tiene un punto de contacto espiritual. Y ese es el desafío para interpretarla. Acá dice que el reino de los cielos, capítulo 25, verso 14, es como, el reino de los cielos es como, y va a dar todos estos detalles, pero lo que quiere enseñarnos es cómo es el reino de los cielos. Y nosotros somos parte del reino de los cielos. La iglesia es parte del reino de los cielos. Claro que sí. Y nos va a tratar de dar una lección. Bueno, la lección es esa, que tenemos que esperar la venida del Señor, trabajando activamente, utilizando los distintos talentos que nos ha dado cada uno de nosotros, las distintas habilidades, ¿sí? Y lo mejor que podemos hacer nosotros es analizar estos detalles, todos los detalles, y después tratar de ver algunas conclusiones que podemos sacar
que se aplican a nosotros. En primer lugar, lo que vemos acá, versos 14 y 15, es que cada uno en el reino de los cielos recibe algo para administrar. Cada uno, no algunos, cada uno recibe algo para administrar. Algunos reciben más, algunos reciben menos, pero el Señor, el dueño, digamos así, el propietario de todas las cosas, que es Dios, nos ha dado a cada uno, según nuestra capacidad, dice acá, algo para administrar. Él nos conoce, Él sabe. Acá, algunos de acá nos ha dado más, algunos nos ha dado menos. Pero cada uno de nosotros un buen día vamos a dar cuenta de eso que recibimos. Noten cómo dice. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, interesante eso de lejos, yéndose lejos. Enseguida nos damos cuenta, está hablando de Jesús, ¿verdad? Él estaba diciendo esta parábola, pero era inminente que ya estaba por morir y resucitar y ascender al cielo glorificado, ¿verdad? Se fue lejos. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Es muy interesante esto. Viene en el contexto, decíamos que tardó en venir, habla mucho de una tardanza, de algo, digamos, más de lo normal, más extenso de lo que podemos imaginar. Y acá enfatiza el tema de lejos, 2 veces. Verso 14, yéndose lejos, y el verso 15 al final, luego se fue lejos, otra vez. Lo cual es muy interesante, porque establece de alguna manera el contexto de, a lo mejor una persona, si uno sabe que viene la semana que viene, uno se pone las pilas y labura como un loco, sabiendo que la semana que viene. Pero si no sabes bien, si va a demorar varios años, de pronto uno empieza a flaquear y dice, bueno, qué sé yo, andá a saber cuándo viene, ¿no? Y empieza a dedicarse a otra cosa. Es muy interesante eso. Y habla de siervos, llamó a sus siervos, ¿verdad? Esta es una historia de nuevo inventada. Cuando uno lee la palabra siervo, a lo mejor se imagina un campesino, un hombre que, no sé, pasa la guadaña, no sé, cosecha algunas uvas por ahí o saca algunos higos. No es el caso acá. Acá estos 3 siervos que menciona son personas más parecidas a gerentes que a alguien que cosecha uvas de un árbol o de la vid, porque se le confía mucho dinero, demasiado le confía. Está hablando acá como de capataces, como de patrones de estancia, digamos. Imagínense. Les entregó sus bienes, todos sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Bueno, necesitamos investigar qué es un talento. Y es muy interesante la información que encontramos. Un talento inicialmente era una medida de peso entre 26 y 42 kilos. Un talento era entre 26 y 42 kilos. Si vamos a Apocalipsis, creo que es Apocalipsis 16, vemos que las piedras que caían y que mataban a las personas eran piedras de un talento, dice. Tenían un talento. Imagínate una piedra de 40 kilos, se te cae en la cabeza. Una bolsa de cemento. Es como una bolsa de cemento. Pero con el tiempo, la medida de talento no solo continuó siendo una medida de peso, pero también pasó a ser una medida financiera, de dinero. Era el equivalente a 6.000 denarios, un talento, 6.000 denarios. Un denario es lo que ganaba un trabajador por día. 6.000 denarios es lo que ganaría una persona, o sea, un talento, ¿no? En 6.000 días. Esos son 20 años de trabajo. Imagínate lo que es un talento. 20 años de trabajo. Es un montón. O sea que al que le dio 5 talentos, le dio el equivalente a 100 años de trabajo. De un jornalero, ¿verdad? Al que le dio 2 talentos, el equivalente a 40 años de trabajo, un montón. Y al que le dio un talento, que uno dice, bueno, no le dio nada. Sí, le dio 20 años de trabajo. A cada uno conforme a su capacidad. Él sabría, bueno, este es muy listo, este hombre es una máquina. Le doy a este los 5 talentos porque él los va a cuidar y los va a hacer producir. Y este otro igual le doy un talento, no es poco. Son 20 años de trabajo. A lo mejor cuando vengo, la expectativa parece que fue, por la forma en que continuó la parábola, que al menos duplicaran el valor, ¿no? En ese tiempo largo. Y
De nuevo, interesante que el amo, que es el Señor, por supuesto, conoce de manera particular a cada uno, que es el caso de cada uno de nosotros, ¿no? Hacemos mal si nosotros aplicamos un texto como este u otros que hablan de recompensas, animando a cada uno a hacer lo mismo. Dios no pretende eso. Algunos de nosotros, cuando estemos delante del Señor, vamos a dar cuentas de si el Señor nos llamó, por ejemplo, al ministerio y nos dio las habilidades para estar en el ministerio y no quisimos estar en el ministerio, pongámosle, por egoísmo, porque era, no sé, porque no era algo que era muy sacrificado, de pronto estaremos delante del Señor avergonzados. Cuando el Señor me pregunte o nos pregunte a los que Dios ha dado la capacidad y el peso alguna vez en su corazón de servir a Dios, ¿qué hiciste? No, lo que pasa es que en mi país había mucha persecución, en mi país todos los pastores tienen que trabajar en 2 trabajos porque es muy raro estar tiempo completo y ponele, ¿no? Bueno, esa persona va a estar avergonzada. Pero animar a todos o presionar a todos para que todos sean misioneros, todos sean pastores, es un exceso, porque no tenemos la certeza leyendo la Biblia de que el dueño de todas las cosas, el rey de este reino, verdaderamente quiera que todos hagan lo mismo. No, a cada uno según su capacidad. Pero sí entendemos que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos algo para su reino. Por supuesto que sí. ¿Sí? Y el dividendo, digamos así, la ganancia, no sé si llamarle los intereses, lo que uno al final hace con todo lo que recibió, no es otra cosa que la gloria de Dios. Todos nosotros deberíamos estar preocupados para que nuestra vida lleve la mayor cantidad de gloria a Dios, la mayor cantidad posible. De eso se trata en definitiva, ¿no? Entonces cada uno recibe algo para administrar. En segundo lugar, cada uno hace lo que quiere. Esto es muy demasiado inquietante, ¿no? Cada uno hace lo que quiere con lo que ha recibido. Aparentemente cada uno de estos 3 siervos tuvo la libertad de tomar las decisiones que quiso. El dueño no le dio una lista de cosas para hacer, sino le confió unos recursos, o todo lo que él tenía, sus recursos, y se fue lejos, pero no le dijo, acá por lo menos en esta parábola no dice exactamente qué quería que ellos hagan. Cada uno hacía lo que quería. Y al que había recibido 5 talentos, dice, verso 16, fue y negoció con ellos. De nuevo, no hay ningún elemento acá, ninguna insinuación de que el dueño le dijo, andá y negociá. Él fue y negoció. Y ganó otros 5 talentos, verso 16. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. A primera vista uno dice, bueno, no está mal lo que hizo el tercero tampoco. De pronto no era un buen negociante y la forma de guardar el dinero, de proteger el dinero en esa época, una de las formas era enterrarlo. Lo sabemos por la parábola del tesoro escondido, ¿no? Que enterró su tesoro. Lo sabemos allá en Josué capítulo 7, la historia de Acán, que había robado, ¿se acuerdan? Un tapiz y algo de oro, no sé, y lo metió todo debajo del piso, lo enterró y puso la carpa encima. Tenía todo enterrado ahí. Digo, bueno, por lo menos no se lo malgastó, como el hijo pródigo, ¿no? Uno dice, bueno, qué sé yo. Fue honesto, el hombre no tocó un peso ahí. Cuando vino su señor le dijo, me diste un talento, acá está. Lo metí en la tierra y acá te lo dejé. ¿Y qué hiciste todo este tiempo? No, nada, me dediqué a mis cosas. Yo soy fiel porque te doy tu talento. Se ve que eso no era la expectativa del Señor, sino de que activamente esté haciendo algo, ¿verdad? De manera que eso también nos agrega un elemento que para mí es perturbador, porque a este hombre que cavó y lo enterró, lo llama malvado. Malvado lo llama. Pero no lo acusa de haber robado. Lo llama malvado porque no hizo nada. Entonces es interesante porque da la impresión de que cada uno hace lo que quiere, pero hay cosas que lo único que revelarían, algunas cosas que haríamos nosotros mientras el Señor no está,
revelarían solo maldad de nuestro corazón. Es decir, que mucho no nos interesan las cosas de nuestro Señor. Solo nos interesan las nuestras. Eso es lo que demuestra este tercero, que ahora vamos a ver en más detalle. De pronto también su maldad se manifiesta en las excusas que él presenta frente a su Señor, que son malvadas. Pero dice que es un siervo malvado y al final dice el siervo inútil, dice que lo echen en las tinieblas de afuera, el siervo inútil. Imagínense, nosotros que esperamos un día ver a nuestro Señor cara a cara, quien murió y resucitó por nosotros. Imagínense que te diga inútil, malvado. Cada uno de nosotros recibimos algo del Señor, ¿sí? Para servirlo. Cada uno de nosotros con eso que recibimos hacemos lo que queremos. Pero lamentablemente a veces lo que queremos refleja que nuestro corazón realmente no ama al Señor, que nos dio tanto. Y eso es lo que vemos aquí, ¿no? La única motivación aceptable delante de Dios es amor, gratitud, amor. Y por eso el Señor dice esto en este contexto de la venida del Señor. De alguna manera nos está exhortando, interpelando para, bueno, ¿qué onda? Qué lindo recibir la salvación, qué hermoso tener un ticket, el boleto para el cielo, pero mientras el Señor no viene, ¿qué hacemos? Solo seguimos con nuestra vida como nada, enamorados del mundo, abrazados del mundo, disfrutando el mundo y con el boleto en la mesita de luz, digamos, porque con eso estamos salvos para pasar a la otra vida. Bueno, Juan, en 1 Juan dice que si alguno ama al mundo y las cosas están en el mundo, el amor del Padre no está en él. De manera que la forma en que nosotros vivimos en este mundo muestra dónde está nuestro corazón, de verdad. La salvación es por gracia, no es por obras. Pero una persona que realmente ha recibido de la gracia de Dios, lo ha entendido, dicen allá en 2 Corintios 5 que eso le vuela la cabeza. De tal manera que uno quiere vivir para aquel que murió, resucitó por uno. De alguna forma, quiere hacer algo por él. Y es demasiado precioso pensar que el mismo Dios que nos salvó nos da las herramientas, nos da los recursos para que nosotros usemos eso para servirle a Él. Él es el principio y el fin de todas las cosas, digamos. Dios no nos está pidiendo nada, Él no necesita nada, ni nos está pidiendo nada que primero no nos capacite para que podamos hacer. Él nos da de sus posesiones, para que con esas posesiones los sirvamos a Él, de corazón, con amor, ¿sí? En tercer lugar, vemos acá, verso 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Es decir, va a haber un momento, y todos estos puntos que estamos mencionando están mencionados en otra parte del Nuevo Testamento. Va a haber un momento en que cada uno de nosotros dará cuentas delante de Dios de lo que hizo y será retribuido por su fidelidad o su falta de fidelidad. ¿Sí? Vamos a tener un momento de dar cuentas, ya no por nuestros pecados, que ya fueron clavados en la cruz, ya el Señor murió por ellos, no vamos a estar nunca frente a un tribunal si somos creyentes, el Señor ya pagó, Él es nuestro abogado, Él es nuestro Salvador, no vamos a dar cuentas por nuestra maldad, ya está eso, pero sí vamos a dar cuenta por nuestra fidelidad, claro que sí, y es lo que dice acá. Y llegando, verso 20, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Ese es el primer hombre. El segundo, llegando también el que había recibido 2 talentos, verso 22, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Es muy interesante este dar cuentas. Digamos así, hay acá 2 dar cuentas, el de los siervos fieles y el del infiel, ¿no? Este momento en el que arreglan cuentas con estos 2 hombres, para mí es muy precioso y por supuesto es intencional, esto lo está hablando Jesús, que dicen exactamente lo mismo. Lo único que es distinto es que, bueno, uno recibió 5 y el otro 2, pero los 2 dicen exactamente igual y a los 2 el Señor los trata igual. Acuérdense, a cada uno se nos dio distinto,
de acuerdo a nuestra capacidad, pero cuando se nos pide dar cuentas, se toman en cuenta también esas diferencias. Cada uno recibió cosas distintas y cada uno, dice la Biblia, dará cuenta a Dios de sí, de acuerdo a lo que Dios nos dio, ¿verdad? Es muy interesante, ninguno de estos dos siervos hablan de sí mismos, dicen, acá está, esto es lo que vos me diste, Señor, acá está lo que me diste y esto que yo gané encima. Pero no hacen muchas, no hablan de sí mismos, no es el punto. Y el punto también se subraya acá, al hacer que las dos declaran lo mismo, pero con distinta cantidad, es que no es la cantidad de fruto lo que se mide, sino la fidelidad, la actitud del corazón, ¿verdad? Hubiera sido, si uno hubiera dado más de, digamos, los dos produjeron el 100%, ¿verdad? Se les dio 5-1 y ganó 5, se les dio 2, ganó 2. Al mostrar que los dos ganan el 100%, queda fuera en el sentido de como una condición para la recompensa la cantidad de lo que hicimos. No importa la cantidad, importa la fidelidad, el corazón, nuestro corazón. Por eso son los dos iguales. Y a los dos se les da la misma recompensa también. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Estoy leyendo el 21. Después leemos el 23, pero noten el 21. Y su Señor le dijo al que ganó 5 talentos, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Verso 23. Su Señor le dijo al que ganó 2, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo mismo, la misma recompensa, pero distinta proporción, digamos, lo que cada uno hizo. Y vamos a volver a esto al final, pero es muy interesante. Aquí este pasaje es muy importante de todo lo que aporta a la doctrina de las recompensas, la teología de las recompensas. Acá vemos al menos tres formas distintas de recompensas. Primero, la alabanza. Bien hecho, buen siervo y fiel. Recibir alabanza de Dios probablemente sea suficiente. Yo pienso. ¿Qué más quiero yo? ¿Qué más queremos nosotros que el Señor, que murió por mí, que murió por vos, un día te mire cara a cara y te diga, bien hecho, buen siervo fiel. Bien hecho. Qué hermoso. Solo escuchar de la boca del Señor, ¿no? Una felicitación. No sé cómo es la experiencia de ustedes laboral, pero cómo motiva, más que el dinero motiva. Saber que lo que uno hace alguien lo aprecia, ¿no? Y más si uno ama a la persona a la cual está sirviendo. Qué hermoso es pensar que tu vida y mi vida complace a nuestro Señor. Eso es maravilloso. Solo pensar en eso nos motiva, muchísimo nos motiva. Recibir un halago, una alabanza sincera, ¿verdad? Genuina, excelente, maravilloso. Sos un crack, no sé, o lo que sea. Lo digo en serio, ¿sí? A mí hay cosas. Una vez alguien me dijo, me contrató para trabajar y una vez me dijo algo que a mí me emocionó mucho. Me dijo, wow, vos trabajás como un soldado, me dijo. Me encantó, mal. O sea, me motivó y no es que me lo dijo al final, a mitad del camino, y me rompí el alma hasta el final. Porque somos así, ¿verdad? Imagínate. Qué hermoso que nuestro Señor preste atención a lo que hacemos y un día nos alabe por eso. Es precioso. Es precioso. Pablo dice, creo que es en 1 Corintios 4, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor y Él pruebe de alguna manera las motivaciones de nuestro corazón y cada uno recibirá su alabanza de Dios, dice. Puedo decir, ¿cómo yo voy a recibir una alabanza de Dios? Nosotros vamos a estar eternamente alabando a Dios, según nos muestra Apocalipsis. ¿Cómo es que yo voy a recibir alabanza? ¿Qué alabanza? Si yo voy a entrar al cielo pensando, yo estoy acá, no merezco nada, Señor, ¿qué hago acá? ¿Qué hacemos acá? Nos estaremos preguntando nosotros, mira, yo no merezco estar acá. Y no solo la sorpresa, sino que además de todo eso, el mismo Señor te diga, bien hecho, bien, excelente. Me encanta lo que hiciste con tu vida. Señor,
Yo no, está mal eso. A mí me encanta lo que vos hiciste por mí con tu vida y con tu muerte. Acá el centro eres tú, Señor, no soy yo. Pero vamos a recibir alabanza de Dios. Y eso motiva un montón, muchísimo motiva. En segundo lugar, dice acá que parte de las recompensas va a ser darnos más responsabilidades en el cielo. Y esto también es algo que te vuela la cabeza. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿A dónde? ¿En el cielo? En el cielo. En el reino, seguramente en el reino milenial de Cristo, nosotros, según leemos allá en Apocalipsis 20, vendremos con Él y serviremos junto a Él en ese reino. Pero también en el cielo, porque en el cielo la figura esa que estamos todos volando con arpas en la mano, de nube en nube, eso no es bíblico. En el cielo hay más corporeidad, más actividad de lo que imaginamos. Termina Apocalipsis hablándonos de que nosotros estamos sirviéndole al Señor. Hay cosas para hacer, hay responsabilidades para tener, digamos. Y algunos recibirán mayor o menor responsabilidad. Interesante, interesante. Ahora vamos a profundizar un poquito al final. Y en tercer lugar, gozo. Parte de la recompensa es participar del gozo del Señor. Dice, entra en el gozo de tu Señor. Y eso es una referencia a un banquete, a una mesa servida, donde hay un banquete y donde se va a recibir, o donde uno va a celebrar. Y estar sentado a la mesa con el Señor es un honor. Todos entendemos la idea de estar sentado en la misma mesa donde está el dueño de casa, digamos, el que organiza la fiesta. Y eso es un gozo. No sabemos cómo será semejante mesa, cómo será eso, pero lo que está diciendo acá, entra en el gozo de tu Señor, es una celebración que organiza el Señor y donde somos invitados a ser parte. Para la cultura oriental, hasta el día de hoy es así. Comer con alguien es una señal de intimidad, de amistad y de intimidad. Es un privilegio que alguien te concede. Sentarse con vos a la mesa o invitarte a la misma mesa donde está él es compartir intimidad. Y también, de alguna manera que no lo logramos entender del todo, la recompensa que recibiremos los creyentes según el esfuerzo que hicimos para servir a nuestro Señor en esta vida es participar de intimidad con Él, con el Señor. Y de alguna forma, si lo pensamos bien, tiene sentido, digamos. La persona que en este mundo más le importó complacer el corazón del Señor, sirviéndole de corazón al Señor, bueno, se le va a recompensar con intimidad, mayor o menor intimidad con el Señor, sentados a la misma mesa. Interesante, muy interesante. Que el Señor nos dé entendimiento, ¿no? Para esto, ¿no? Siempre tenemos que tener cuidado de no agregar más de lo que dice. Aquí solo dice eso, entra en el gozo de tu Señor, pero en otros pasajes que habla de las recompensas, que en un momento vamos a tratar de mostrar, habla de distintas recompensas. No todos vamos a recibir la misma recompensa. Hay grados de recompensas. Y no está mal pensar que va a haber grados de intimidad con el Señor en el cielo. Y a mí me gusta pensar en eso. Me gusta pensar porque me motiva, porque uno no es de palo, no es de fierro, digamos, ¿no? A veces uno como que va como... se cansa, yo qué sé. Se aburre, se cansa. Y esto es algo de largo tiempo, porque el Señor tarda en venir, ¿verdad? Y sabiendo que esta vida pasa volando y que la otra vida es eterna y que las recompensas que yo reciba en la otra vida van a tener que ver con lo que yo haga en esta, que es una vida así, nada. Es un soplo, dice la Biblia. Pasa volando, como una flor que hoy está y mañana ya no está más. Bueno, me parece que parte de la sabiduría nuestra es tratar de aprovechar esta vida mejor, lo mejor que podamos, porque va a afectar cómo será la otra, en dónde estaremos, qué responsabilidad se nos dará y cuánta intimidad tendremos con el Señor, ¿no? Bueno, y viene la segunda rendición de cuentas, digamos, o sea, la tercera, porque están el de 5, el de 2, y ahora viene el que recibió un talento, verso 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, noten, este es distinto,
No le dice, Señor, acá está lo que me diste, y listo. Dice, Señor, te conocía, noten, ya se está atajando, ¿no? Bien de nosotros, bien humano y bien entendible. Señor, te conocía, noten, lo está acusando, ya empieza a acusarlo, que eres hombre duro, dice nuestra Reina Valera, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Es mentira esto, es una excusa, pero es mentira. Y es una mentira flagrante porque si ese era el caso, lo peor que podía haber hecho era enterrar los 10, el talento, digo. Porque si él sabía, supuestamente, que el Señor era tan exigente, tan duro, que le iba a pedir más de lo que le dio, tendría que haberse puesto a laburar como loco. Pero no. Señor, te conocía, que eres hombre duro. Y le confió 20 años de trabajo, ¿no? Pero dice, te conocía que eres hombre duro. Yo no sé si a vos no te motiva que alguien te confíe semejante privilegio, ¿no? Yo no sé si pensaría de esa forma de un señor así. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Se está excusando, noten. Diría mi hijo mayor, una basurita este. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Tremendo. Este es un siervo malvado, como le dice el Señor. Todo acá es diferente de los anteriores. Esto es una acusación increíblemente injusta. Es arrogante el hombre. Es tremendo. Para escudarse él, lo tira abajo al amo que ha confiado en él. La falta no está en él, está en el amo, en su maestro. ¡Qué barbaridad! Y en vez de dar cuentas, termina acusando. Es una acusación más que un rendir cuentas. Asombro, ¿no? Así es como mucha gente se ha venido defendiendo últimamente, en nuestro país por lo menos, ¿no? En vez de dar cuentas de cuando se les pide cuentas, acusan. Hemos visto, no sé si ustedes ven, pero hasta a los propios jueces acusan, no sé de qué, pero los acusan. Es una manera muy vil de defenderse. Muy feo. Es falso, es malvado. Claramente, es hipócrita. Toda esta forma de comunicarse de este hombre, de decir, prueba que en realidad no conoce a su Señor, no le importa a su Señor. No, todo esto es una mentira total. No piensa verdaderamente en las cosas de su Señor, todo esto es una excusa. No le interesa nada. Si le va bien, le va mal, si el Señor gana, si el Señor pierde, no le importa nada. De hecho, si se trata de nosotros con nuestra vida de glorificar al Señor, este hombre no solo no lo glorifica, sino que lo está despreciando, lo tira abajo, digamos. Lo acusa. Las propias palabras de él lo juzgan, ¿verdad? No se gastó el dinero, como decíamos, como el hijo pródigo, está bien. No lo administró mal, como en Lucas 16, ¿sí? Del siervo injusto. Pero el Señor le contesta, bueno, hubiera llevado el dinero a un banco, aunque sea. Según el doctor MacArthur, en los bancos en aquella época daban 12% de interés. Digo, peor era nada, ¿no? Lo podría haber dado para que alguien trabaje con esa cantidad de dinero, que era un montón. Fingió temer a su maestro. Tuve miedo, dice, cuando en realidad este hombre, sin agregar demasiado detalle, pero nos da la impresión que pensaba solo en sí mismo. ¿Qué estuvo haciendo todo ese largo tiempo? Cuando dice negoció con ellos, los otros, el que recibió 5 talentos y ganó 5 talentos sobre ellos, dice que negoció. Ese verbo negoció está en continuo, pasado continuo. Estuvo todo el tiempo haciendo negocios. No es que hizo un negocio una vez y listo. Estuvo toda su vida hasta que llegó su amo trabajando y trabajando y trabajando, tratando de hacerle ganar dinero a su amo. No hizo nada, lo enterró. Habrá hecho algo para él, una persona indiferente, a lo mejor, en el mejor de los casos, un perezoso. No sabemos, pero el Señor le dice, verso 26, aquí está, más que recompensa le podríamos llamar la retribución, ¿no? La retribución. Dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Bueno, negligente se acerca a perezoso, ¿no?
Sabías que ciego, el Señor le toma la palabra como diciendo, bueno, ok, porque él sabe que le está mintiendo, es una excusa. De manera, así que vos decís que yo era malo, que soy exigente y pido más de lo que doy. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Bueno, en ese caso, verso 27, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, al menos. Quitadle pues, dice el Señor, y esta es la retribución, ¿no? Nada de buen siervo fiel, bien hecho, entra en el gozo de tu Señor, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, nada de eso. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y acá da como una aplicación. Las parábolas así terminan a veces. Esto es como una conclusión y un dicho parabólico. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y este final nos pone la piel de gallina, porque está claro que está hablando del infierno, ¿no? Si conocemos el Nuevo Testamento, los Evangelios, está diciendo, este hombre es un farsante. Este no le interesa nada de las cosas de Dios, ni de mis asuntos, ni nada. Es un inútil, malvado, negligente. Ahí parece terminar la parábola, ¿verdad? Parece terminar ya con el dicho anterior, y esto ya no es una parábola, no es una historia, no es un invento, es una realidad. Cuando nosotros en nuestra vida, entre comillas, cristiana, no parecemos realmente preocupados por las cosas del Señor, ni su iglesia, ni su reino, ni nada, probablemente es que no seamos cristianos y nos esté esperando el infierno. No que iríamos al infierno por no haber hecho buenas obras, porque no es el caso. La Biblia enseña claramente que no es así como uno se salva. Pero sí que nuestra vida lo único que hace es reflejar, como dice Jesús, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Nuestro corazón no está en las cosas del Señor. Está en nuestros asuntos. Y si pudiéramos, usaríamos al Señor para nuestros fines, o trataríamos, el Señor no se va a dejar. Dios no puede ser burlado, dice Pablo en Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No podemos usar a Dios. Es imposible. Este hombre era un profesante, alguien que decía ser un cristiano, pero en realidad no le importaba nada. Solo su vida. Aplicaciones, déjenme mencionar aquí. En primer lugar, ya mencionamos, a todos en la Iglesia de Cristo se nos ha confiado un tesoro. Aquí le menciono un talento, pero es una parábola. Como dije, el concepto de tener talentos salió de acá, pero literalmente de tener talento era tener un montón de dinero. 6.000 denarios, 20 años de trabajo, equivalente, ¿no? Pero pasó, tomado de esta parábola, pasó de manera apropiada, yo creo, a hablar de cualquier habilidad que vos tengas, cualquier recurso que Dios te ha dado, ¿sí? Un don, una habilidad, tener tiempo, tener salud, ¿sí? Tener el Evangelio, que es un tesoro, que entender el Evangelio es un talento, tener Biblias son talentos que otras personas en otros lugares y en otras épocas no han tenido. Tener las facilidades que nosotros tenemos, tener un lugar como este, podríamos decir, es un talento. Dios nos ha confiado una comodidad que otros no tienen, ¿verdad? Poder hablar apropiadamente el español, yo lo pienso así. Hace años me ofrecieron no venir a Argentina, sino irme a México, a ser parte de la Universidad en México. Y yo pensé, no, porque yo hablo español, en México está bien, pero yo hablo argentino, vamos a Argentina. Porque yo me paro a hablar con un argentino y nos entendemos perfectamente. Digo, es mi cultura, lo tomo como un talento eso. Por eso tampoco entiendo muy bien cuando personas que se quieren ir a otras culturas exóticas, digo, esperá, pensalo bien, acá vos tenés una chance que andás a ver si podés aprender japonés. Yo qué sé, capaz que ni te entienden los japoneses. Dentro de 20 años te van a entender capaz. Quédate en Argentina. Digo, en otra época estaba muy lindo eso, ¿no? De ir por todo el mundo y sigue siendo verdad, pero averigüemos, capaz que donde vos querés ir ya hay un montón de iglesias muy buenas. ¿Por qué no? Acá no hay tantas. ¿Por qué no vas? Etcétera, ¿no? Talentos.
la capacidad intelectual, los estudios que has tenido, la oportunidad de estudiar, de formarte, esos son talentos de los que uno va a dar cuentas. No os hagáis maestros muchos de vosotros, dice Santiago, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Más te preparás, más te formás, bueno, de todo eso voy a tener que dar cuenta. Y vos también si lo haces, cuidado. Cuidado con llenarte el bocho, digamos así, de manera vanidosa para jactarte vos o andar paseándote por las redes, discutiendo con medio mundo. Vos vas a tener que dar cuenta de eso. Eso es un privilegio que te está dando Dios y tenés que utilizarlo para edificar el reino de Dios, no tus cosas, hacerte famoso vos o todo ese tipo de cosas. Tus circunstancias, tus relaciones, tu dinero, tener el Espíritu Santo en el corazón, son todos talentos. Escuchen lo que dice J.C. Ryle, muy interesante, de hace 2 siglos atrás. Cualquier cosa por medio de la cual nosotros podamos glorificar a Dios es un talento. Nuestros dones, nuestra influencia, nuestro dinero, nuestro conocimiento, nuestra salud, nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestros sentidos, nuestra razón, nuestro intelecto, nuestra memoria, nuestros afectos, nuestros privilegios como miembros de la Iglesia de Cristo, nuestras ventajas como poseedores de la Biblia, todo son talentos. Me encanta. Y de nuevo, es diferente para cada uno de nosotros, todas esas capacidades. Somos diferentes todos. A mí me gusta, una iglesia, según lo vemos en el Nuevo Testamento, está formada por todo tipo de personas. Me gusta mucho que acá en nuestra iglesia podamos tener personas que vienen de una pobreza abyecta, digamos, ¿no? Una pobreza extrema, porque en un sentido es un talento. Si Dios le ha sacado y le ha salvado de ese contexto, porque esa persona seguramente tiene la habilidad de meterse en barrios donde hay mucha pobreza y las personas lo van a recibir de otra forma que me recibirían a mí, probablemente, o si me escuchan hablar, vaya a saber. Y es un talento, y es una oportunidad que Dios te da, que es única en tu caso, ¿verdad? A todos se nos ha dado algo distinto. Y está bueno que pensemos todo el tiempo cómo con estas circunstancias, aún si de golpe Dios te quita algo porque tenés un accidente o te pasó una enfermedad y decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo pensaba hacer otra cosa con mi vida y ahora estoy así, estoy limitado por mi enfermedad. Bueno, de pronto es un talento, porque con eso vos podés hacer otro tipo de ministerio y llegar a otro tipo de personas. Dios sabe todas las cosas. Dios usó, lo vemos en la vida de Pablo, ¿no? Lo metió preso. Uno dice, de qué manera estratégica va a ser Dios a su mejor apóstol, al más trabajador, lo mete preso? Estamos todos locos. La idea era que esté más libre que ninguno, y lo metió preso. Y así preso Dios usó a Pablo para ministrar de una manera única. Y así ustedes pueden pensar en un montón de ejemplos, ¿verdad? Acuérdense de Romanos 12, cuando dice, ruego a cada uno de vosotros que piense de sí con cordura. Creo que es el verso 3, Romanos 12, 3. Que pensemos cada uno de nosotros con cordura, con serenidad, digamos, no creyéndonos más de los que somos, ¿no? Conforme dice a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No te la creas tampoco. Que Dios te haya dado a vos muchas habilidades, más que a otros, implica que el día que des cuentas te va a ser más severo. Y entonces tenés que ser sabio y usarlo como corresponde. Y no usar, hay un capítulo en Ezequiel 16 que es tremendamente fuerte, porque Dios dice que encontró a Israel como una bebita abandonada en su sangre, tirada, y la agarró, la curó, la lavó, la embelleció, la llenó de joyas, y esa bebita que llegó a ser una mujer se prostituyó. Y usó todos los dones que Dios le dio solo para pagar, dice ahí. Era una prostituta extraña esta, no que cobraba, pagaba. Con las cosas que Dios le había dado, pagaba para tener relaciones con otras personas. Es una forma muy fuerte de decir, a veces así somos. Dios nos ha llenado de bendiciones, y en vez de usar esas bendiciones para servir a Dios, considerando el tiempo que se nos vuela y en cualquier momento viene el Señor y vamos a dar cuenta, las usamos para nosotros, para pasar la bomba acá.
En segundo lugar, todos en la iglesia de Cristo mostramos nuestro verdadero amor a Cristo o al Señor, según lo que hacemos con ese tesoro que se nos ha confiado. Si un siervo realmente ama a su maestro, procurará tomar ventaja de las oportunidades para que su maestro obtenga ganancia. El asunto decisivo en esta parábola es la manera en que los tres siervos se relacionaron con su maestro. Los fieles le sirvieron bien porque le amaron y querían complacerle, mientras que el malo falló en servirle porque se amaba a sí mismo y tenía resentimiento hacia su maestro. Tremendo el resentimiento. La forma que habla de su maestro, un resentido. Una basurita. Algunos dicen, bueno, pastor, pero yo no le hago mal a nadie. Acá estoy, vengo todos los domingos, soy fiel, canto, leo la Biblia, hago todo lo que tenemos que hacer, pero no le hago mal a nadie. Bueno, dijo alguien, no sé quién, pero alguien dijo, decir yo no le hago mal a nadie es una alabanza apropiada para una piedra, pero no para un ser humano, no para un hombre. Y yo digo, y menos para un cristiano. No podemos vivir la vida tratando de no hacerle mal a nadie y ya, y conformarnos con eso. No puede ser. No puede ser. Dice en 2 Corintios 5, 14 al 15, porque el amor de Cristo, subrayen el amor, nos constriñe, nos aprieta, nos impulsa, es la idea. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La expectativa de Dios sobre cada uno de nosotros, y lo digo basado en este pasaje, es que todos los creyentes vivamos para el Señor, no solo algunos que son llamados al ministerio. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si creemos que el Señor murió, si crees vos que el Señor murió por vos, la respuesta esperada, digamos, es que vos vivas para aquel que murió y resucitó por vos. De una manera particular, vos lo tenés que analizar, vos lo tenés que procesar, meditar. Dios te guiará, nadie de afuera te puede decir lo que tenés que hacer. El Dios te impulsa. Dios te impulsa. Dios pone en tu corazón, pone un peso por las cosas. Será, no sé por qué será. No sé. Mi hijo mayor, que hemos tenido muchas charlas, yo como papá de él he tenido más libertades para hablar de ciertas cosas. Y mi hijo mayor, desde allá hace tiempo, me dice, papá, yo no siento un llamado al ministerio. Yo no voy a estar en el ministerio. A mí me da mucha vergüenza hablar en público y ya. Decidí, voy a ayudar a los que están en el ministerio. Es muy interesante el concepto. En inglés, en Estados Unidos, bueno, a lo mejor en Inglaterra también, en inglés se suele decir que uno tiene que determinar de qué lado de la cuerda va a estar. Si vas a bajar al pozo, digamos, eso sería meterte en el ministerio, ¿no? A rescatar gente, digamos. O si vas a estar afuera tironeando para ayudar al que sí se colgó y decidió bajar. Y me parece interesante. Y me ha llamado mi hijo un par de veces, llorando una vez, contándome una historia de cómo él y su esposa decidieron apoyar económicamente a alguien y cómo sucedió todas las cosas impresionantes. Me dice, papá, es impresionante, qué belleza. El gozo de servir al Señor. Él determinó que así iba a ser. Y Dios lo está prosperando económicamente y así está ayudando a personas. Y es hermoso. 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 Como Dios está ahí obrando, ¿no? De nuevo, dándole, porque el punto acá no es mi hijo, ni fulano, ni mengano, ni vos, ni yo, sino, y esta es la historia con la cual él me llamó llorando, me dice, papá, me acabo de enterar hacía un ratito de que un amigo mío, aparte de toda la enfermedad que ya él tuvo que pasar, tuvo un cáncer y ya está mejor, pero me acabo de enterar que su hija nació con un problema muy serio y que todavía él está pagando las deudas que tiene, porque es muy caro allá de su internación, y ahora se le vino todo esto y colgué con él y la llamé a mi esposa y estaba orando para ver cómo ayudarlo y ya habíamos decidido con mi esposa de darle cierta cantidad de dinero y me llama mi jefe para decirme que
que tiene un premio para darme por mi trabajo. Y es un montón de dinero, dice. Y es el dinero que habíamos decidido darle. Y le dije a mi jefe, es cristiano aparentemente el jefe, le dijo, mira, antes que vos me digas, acabo de decidir regalar ese dinero, así que ese dinero no es mío. Era un premio que le querían dar, ese dinero es de Dios, que me lo está dando Dios para que yo le dé a esta persona. Y me llamó llorando, decía, papá, me acaba de pasar algo tremendo. Un dinero que nunca pensé que iba a tener, me apareció justo un instante después que yo decidí dar ese dinero o esa cantidad de dinero a una persona para ayudar, para servir a Dios. Qué precioso. Qué gozo vivir así. No sé si usted lo puede imaginar. A lo mejor ya usted está viviendo así. Y si estamos hablando de dinero, siempre es algo secreto, solo Dios lo sabe. A lo mejor usted ya sabe lo que es reírse de emoción, de ver cómo Dios te está usando como un canal para bendecir a otros. Es una belleza. Pero si nunca lo experimentaste, considéralo, por favor. Considera eso y otras cosas que puedan ser. Es algo maravilloso, y no quiero ponerme a hablar de dinero, pero es algo para mí maravilloso pensar que mientras alguno de ustedes de pronto está orando para poder, no sé, comprar cierta cosa que no puede, y Dios está respondiendo a esa oración poniendo el corazón de otro de ustedes, sin que usted le pida nada, de suplir esa necesidad. Es impresionante. Y cuando usted va y le lleva lo que sea que Dios puso en su corazón a la persona y coincide justo con lo que esa persona le pidió a Dios, es impresionante pensar que vos le das algo a alguien porque por alguna razón tuviste el deseo de hacerlo, Dios lo puso, te volviste a tu casa y esa persona que recibió lo que vos le diste está arrodillada al lado de su cama agradeciéndole a Dios por tener tanto cuidado de él. ¿No es hermoso de pensar que alguien se arrodilló para darle gracias a Dios por alguna cosita minúscula que vos hiciste? ¿No es maravilloso? Eso es glorificar a Dios. Porque una persona de pronto a partir de ese día empieza como a confiar todavía más en Dios, como su papá que se ocupa de todo, de las cosas más insignificantes. Es precioso. Para eso vivimos. El fin supremo del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Para eso existimos. Y glorificamos a Dios con lo que Dios nos dio. Tampoco es para andar alabándose a uno, si por eso contesto de mi hijo. Dios le acaba. Lo más lindo de esto es que uno por fe lo hace y Dios allí ya te está dando para que vos puedas hacer eso y disfrutarlo y conocerlo y caminar con Él, ¿no? Es precioso. No se trata de un activismo loco, de estar como locos para tratar de ganar alguna recompensa y hacer todo como una cosa así de frenética para figurar o hacer por hacer o para que otro se entere. No, hacemos para la gloria de Dios. Pablo cuenta allá en Filipenses que algunos predican el Evangelio por contienda o por vanagloria, dice. Filipenses 2:3. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. En Filipenses 2:21 dice que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. En Filipenses 1 dice que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, etc. Bueno, eso nos lleva a este aspecto de las recompensas. Tenemos que vigilar nuestro corazón, ¿por qué lo hacemos? Por eso también es muy delicado que en una iglesia nadie te obligue a hacer nada, porque te roba la recompensa. Si vos haces algo porque alguien te pidió que lo hagas, de manera manipuladora, lo haces, como dice el Señor, ya tienen su recompensa. Lo haces para ser visto por los hombres o para complacer a una persona, pero no para el Señor. Por eso es muy importante que en una iglesia haya libertad completa, que cada uno haga lo que quiera y lo que pueda, sin andar tocando la trompeta, porque ya perdiste la recompensa. Digamos, recibiste alabanza de otro que dice, qué maestro, mira qué generoso, qué bárbaro. No, lo haces para el Señor, ¿verdad? Porque querés, porque Dios puso en tu corazón. Es hermoso, con sinceridad de corazón. En cuarto lugar, o en tercero, perdónenme, son 4, en tercer lugar. Bueno, y no tengo mucho tiempo para desplayarme en otras cosas. Todos en la Iglesia de Cristo debemos dar cuentas por lo que se nos confió. Solo les leo 2 pasajes, Romanos 14:10,
porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Eso es por las recompensas, no por los pecados. 1 Corintios 3:8, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y el verso 13, 1 Corintios 3:13, la obra de cada uno se hará manifiesta. De nuevo, el motivo, ¿no?, de por qué lo hiciste. Todos en la iglesia de Cristo, en cuarto lugar, seremos retribuidos de acuerdo con lo que hicimos. Escuche esto que es hermoso, hoy se los mencioné de memoria. 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Ahí está la motivación. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dios está viendo tu corazón y mi corazón. ¿Y por qué hago lo que hago? Tremendo. De nuevo, el concepto de recibir alabanza de Dios, como vimos acá, bien hecho, buen siervo y fiel, ¿no? No importa tanto lo que hacemos ni cuánto hacemos, sino por qué lo hacemos. Ese es el punto. ¿Por qué lo hacemos? Me fascina, hablando en el tema de las recompensas, en Colosenses 3:22 nos hace entender algo que a veces se nos pasa de largo, que no es que solo recibimos recompensas por lo que hacemos dentro de una iglesia. Quizá la mayoría de las veces no, es por lo que hacemos con nuestra vida en general, en tu casa, en tu trabajo. Noten que dice Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. Le está hablando a siervos, a empleados, esclavos. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué perspectiva preciosa. Vos estás trabajando, estoy mirando acá a un hermano que es peluquero, estás sirviendo al Señor mientras cortás el pelo. Y eso es algo maravilloso, que nos debe a cada uno de nosotros cautivar para hacer las cosas de otra forma. Porque esa es la gran oportunidad, de nuevo, pensando en los talentos, que Dios te haya dado esa habilidad, que tengas vos tu negocio, tu oficio, lo que sea, y lo hagas para el Señor. Y del Señor, dice acá, recibirás la recompensa, porque a Cristo el Señor servís. Es precioso. Es maravilloso eso. Esto es un pilar, este concepto es pilar de nuestro mundo occidental y cristiano, que ahora se está desmoronando, ¿no? Pero ese fue característico del mundo occidental y cristiano. Que las personas, el cristianismo introdujo, digamos, el verdadero cristianismo introdujo en la mentalidad de las personas que trabajan no para vivir, no para comer, para servir a Cristo. Para eso trabajamos. Por supuesto te pagan y con eso vivís y comés, pero la expectativa de la vida, el sumum no es vivir de propiedades o jubilarte y vivir de rentas, no es esa la expectativa de un ser humano que ama al Señor. Es usar tus habilidades que tenés para el Señor y servir al Señor. Y eso es algo precioso. No solo transforma tu vida, tu familia, transforma una sociedad entera, porque empieza a haber excedente de dinero. Y así comenzó el capitalismo, en el buen sentido, ¿no? Así comenzó la cultura como la conocemos, con exceso de dinero, porque, de nuevo, uno no trabaja para ganar dinero, sino para servir a Dios. Y eso da como resultado, te va a sobrar dinero. Te va a alcanzar y te va a sobrar. Y ese excedente va a edificar a otros, va a servir para otros. Dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Porque es necesario, atienda esto ya estamos casi terminando, pero atienda estos detalles para completar las ideas. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, dos cosas, crea que le hay, o sea, te acercás a Dios, tenés que creer que está ahí Dios, ¿no? No estás hablando al aire. Y segundo, ¿se acuerdan lo que dice? Que es galardonador de los que le buscan. Para tener una relación sincera con Dios, no solo tenés que creer que Dios existe, sino que Dios es galardonador. ¿Eso qué significa? Que recompensa a los que lo buscan. Tenemos de alguna manera que introducir en nuestra teología
La idea de recompensas, de galardones, de que vale la pena dejar algo por el Señor, sacrificarse por el Señor. No es en vano, al contrario. De alguna manera eso muestra la calidad de nuestra fe en Dios, nuestro corazón. Y eso debe moldear la vida de cualquier cristiano. Dios lo sabe. Y Dios te guiará a vos para pensar de qué manera podés servir más a Dios en donde sea que estás, estudiando, trabajando, jubilado, enfermo, lo que sea. Tenés que pensar, ¿cómo puedo ahora en esta circunstancia que tengo, acá postrado en esta cama, ponele, cómo puedo agradar a Dios? Y servir a Dios de tal manera que Él me recompense. Queda feo, parece un egoísmo decir, bueno, ¿cómo voy a vivir yo pensando en que Dios me va a recompensar? Bueno, cuidado con esos conceptos. Vos no sos más bueno que Dios, ¿no? Si Dios dijo que hay recompensas, hay recompensas. Y si Dios usa las recompensas para motivarte, motivate con las recompensas. No trates de ser más santulón que Dios, porque no vas a ser. Va a terminar siendo una arrogancia. Si Dios dice que tenés que pensar en la recompensa, pensá en la recompensa. Porque es así, ¿verdad? Bueno, y se acabó el tiempo. Pero yo tenía acá... Tengo una hoja y media más, pero no lo quiero hacer. Ya nos vamos a agarrar la costumbre. Pero quería desarrollar bien esto de las tres clases de recompensa que se mencionan en este pasaje. La alabanza de Dios, buen siervo y fiel, ¿no? Recibir la alabanza de Dios. En segundo lugar, paso rápido nomás, recibir más responsabilidad, lo cual es alucinante también. Hay una parábola acá en Lucas, la parábola de las 10 minas, que es parecida a esta, pero en lugar de decir, como dice acá, bien hecho, buen siervo y fiel, le dice que lo van a poner sobre 10 ciudades. De nuevo, algo que no lo entendemos del todo, es casi algo sugestivo, pero probablemente tenga que ver con el milenio o el cielo, que Dios va a recompensar a sus siervos poniéndole a cargo de responsabilidad de gobierno, lo cual es asombroso, ¿no? Dice en Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Un lugar de gobierno, aparentemente. Lucas 22:28, lo que estoy diciendo, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, intimidad, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel, le dice a los discípulos. Y le dice en Lucas 19, la parábola de las minas, y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Impresionante. Y termina la Biblia en Apocalipsis 22:3 diciendo, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en la ciudad celestial, y sus siervos le servirán. Cada uno de manera distinta, aparentemente, en distintas capacidades. Y después, bueno, el tema del gozo del Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Hay más, sacado de otros pasajes, pero lo vamos a dejar ahí. Porque tenemos Santa Cena también. Y lo último, sí, para hacerles pensar, es el último hombre este que fue arrojado en el infierno, ¿no? Es tremendo. Un hombre que supuestamente no hizo nada malo, no robó, no mintió, no estafó. Su maldad fue no amar al Señor. Esa fue su maldad. Y un hombre enfocado por su propia gloria, en sí mismo, no en la gloria de Dios. Solo nos debe poner a pensar siempre, si es el caso nuestro, que no nos importa nada, solo que se nos libre de un castigo eterno y nada más. Lo demás, bueno, quizás bajo la excusa, bueno, yo quién soy, qué voy a hacer yo si no sé hacer nada, y yo qué puedo aportar yo, qué puedo. Bueno, tengamos cuidado. Dios te dio, algo te dio para que vos lo uses para Él. De pronto sí, es cierto, no sé qué voy a hacer yo, para el Señor, yo no puedo hacer nada. El Señor es el Todopoderoso, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, pero el Señor ya consideró ese detalle y nos dio cosas para usarlas para Él, ¿verdad? Él no quiso usar a los ángeles para edificar la iglesia, sino a personas.
Él no quiso usar a los ángeles para salvar a los pecadores, sino a personas como nosotros. Entonces, cuidado con esa falsa humildad de decir, no, pero yo, que vas a Dios conmigo. Bueno, ya lo pensó Dios y quiere usarte así como sos, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a pensar, Señor. Ayúdanos a hacer de tu gloria y de tu placer el centro de nuestras motivaciones, de lo que de alguna manera nos ayuda a tomar decisiones apropiadas, Señor. Por favor, ayúdanos a pensar, a meditar, que tu Espíritu Santo nos redarguya y nos guíe, Señor, te ruego. En el nombre de Jesús. Amén.